Primero que nada, les vamos a dar unas indicaciones generales para todos. Vamos a mantener los micrófonos cerrados, vamos a mantener las cámaras apagadas y las consultas, vamos a tener unos espacios para hacer consultas a nuestra invitada y a doña Yalile, pero doña Vanessa, nos va a indicar los dos espacios que tenemos para preguntas. Las preguntas las van a hacer por el chat. El chat se encuentra en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el séptimo icono de la pantalla, que tiene como una libreta con un puntito rojo. A través de ahí hacen las preguntas, el compañero de tecnología, Luis Alejandro, nos va a leer las preguntas para que las invitadas puedan responder y hacer la interacción por este medio. Entonces ahora vamos a dar inicio. No sé quién quiere comenzar. La pantalla. Okay. Bueno, voy a compartirla, sí, cierto, perdón. ¿Ahora sí se comparte? La presentación nuestra, doña Vanessa. Sí, aquí está. Ok. Muy buenos días, un saludo muy cordial para todos y todas. Este es un espacio que el Instituto Mixto de Ayuda Social está propiciando en conmemoración al mes de la persona negra de nuestra cultura afrodescendiente, donde tenemos una invitada especial, la doctora Vanessa Smith. Ella es licenciada en psicología de la Universidad de Costa Rica y cuenta con un doctorado en psicología social en la Universidad Philipp de Marburg en Alemania. Actualmente es profesora catedrática en la Universidad de Costa Rica en Escuela de Psicología. Sus intereses de investigación son las condiciones sociales, el sexismo, el perjuicio y la discriminación. Colabora en la edición de la revista española de psicología, la revista Actualidades en Psicología y la revista costarricense de psicología. Como vemos, tiene un gran currículo y por supuesto eso va a engrandecer la charla que hoy vamos a tener. En esto nos acompaña su servidora, Yalile Esna Williams. Soy la jefa regional del Instituto Mixto de Ayuda Social en la región Huetar Caribe. La señora Evelyn Zapata Díaz, profesional en comunicación de Limas, y nuestro compañero que nos da soporte técnico, el señor Luis Alejandro Barbosa Picado, que él nos va a estar colaborando en todo lo que es la logística tecnológica. Así que estamos prestas y prestos para iniciar propiamente ya la interacción con nuestra gran invitada. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Sí? ¿Se puede ver entonces también la pantalla? Perfecto. Bueno, un placer estar con ustedes hoy en un mes muy importante para nosotros los afrodescendientes en este país, un mes en el que se reconocen los aportes de la diversidad cultural del país y tal y como les comentaban las compañeras, yo vengo a darles una breve
charla para compartir con ustedes algunas de las investigaciones que hemos realizado en la universidad sobre el tema de la diversidad cultural y cómo, en este caso específico, cómo nuestro país ha percibido y sigue percibiendo a los afrodescendientes y sus aportes. Entonces he preparado un espacio de compartir con ustedes. Primero, mostrarles un poco, bueno, qué es esto de los grupos afrodescendientes, desde cuándo los tenemos. Posteriormente quisiera enseñarles algunos ejemplos de cómo a lo largo de la historia se ha visto a los afrodescendientes y sus aportes, cómo nos han percibido, que ustedes ya saben, no necesariamente ha sido de la mejor manera. Luego podríamos hacer una pausa para esta primera parte, conversar un poco sobre lo que han descubierto los colegas del área de historia. Y luego, en la segunda parte, sí me gustaría hablarles de una encuesta que hicimos recientemente con adolescentes, jóvenes de nuestros colegios, sobre cómo ven ellos la diversidad y cómo nos ven a los afrodescendientes, para reflexionar sobre cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Pero también cómo hay ciertas cosas que persisten. Y al final quería compartir con ustedes algunas de las reflexiones sobre lo que tenemos que cambiar en este país y mejorar para un pleno reconocimiento de la diversidad cultural. Entonces, lo primero que quiero hacer es mostrarles un video sobre el tema de los afrodescendientes en Costa Rica. Y espero que se pueda ver bien. Me avisan cualquier cosa si no. Es un video muy cortito, pero muy ilustrativo. ¿Desde cuándo hay afrodescendientes en Costa Rica? Al igual que en el resto del continente americano, los primeros descendientes de africanos eran personas libres que llegaron Los primeros descendientes de africanos eran personas libres que llegaron desde España y Portugal durante la conquista. El paso de personas de un lado a otro del Mediterráneo a lo largo de la historia había hecho de la península ibérica una región intercultural, con personas de diversos orígenes. Tras la conquista de América, la población del continente se redujo aceleradamente por las guerras, las enfermedades y la explotación. Por eso, miles de personas de África fueron llevadas a América para trabajar en condición de esclavitud. La esclavitud era una antigua forma de organizar el trabajo que existía en casi todos los continentes del mundo. Incluso durante varios siglos, miles de personas europeas habían sido esclavizadas por guerras o por motivos económicos. Se calcula que durante la colonización europea, más de 12 millones de personas fueron embarcadas en los puertos esclavistas de la costa atlántica africana. ¿Pero qué pasó con ellos? Muchas personas no lograban completar el viaje. Los codiciosos comerciantes ignoraban las regulaciones y atlántica africana. ¿Pero qué pasó con ellos? Muchas personas no lograban completar el viaje. Los codiciosos comerciantes ignoraban las regulaciones y cargaban las embarcaciones en exceso. Más de 2 millones murieron durante la travesía. Los africanos que se establecieron en Centroamérica trabajaron en la construcción de las ciudades, en la minería, en el cultivo de la caña y el cacao, en la ganadería, en oficios artesanales e incluso como milicianos durante la colonia. Los descendientes de los africanos tuvieron diferentes experiencias de vida. La mayor parte de ellos fueron personas libres y algunos incluso lograron distinguirse por sus oficios o su prestigio, pero un porcentaje significativo de personas siguió estando esclavizado hasta la abolición en 1824. En la provincia de Costa Rica y en el partido de Nicoya hubo una importante población de origen africano durante el periodo colonial. Tal como en las haciendas de Nicoya, las plantaciones de cacao de Matina, en Esparza, y en la Puebla de Los Ángeles, en las afueras de Cartago. A fines de la colonia, una cuarta parte de la población de Cartago eran descendientes de africanos, y en otras poblaciones incluso eran la mayoría. Si hubo tantos afrodescendientes en la era colonial, ¿dónde están ahora? Ellos y ellas se casaron con personas de otros orígenes, dando lugar a una sociedad mestiza, la cual aún conserva rasgos de esta herencia africana. Sin embargo, después de la independencia en 1821, la construcción de una identidad nacional reforzó la imagen de una población homogénea. Nuestras abuelas y abuelos de origen africano fueron borrados de nuestra conciencia colectiva. ¿Y entonces, cuál es el origen de la actual población afrocaribeña? Eso sucede muchos años después, durante la época de la Revolución Industrial, cuando se establecieron en Costa Rica empresas extranjeras dedicadas a la operación del ferrocarril y la exportación de banano.
Entre 1870 y 1930, las oportunidades de trabajo y buenos salarios atrajeron al país a miles de personas afrodescendientes desde varias islas del Caribe, pero principalmente de Jamaica. Se establecieron en la ciudad de Limón, en muchos pueblos de la costa y el interior del territorio, e incluso en la capital San José, integrándose a la construcción de la Costa Rica moderna. Sus tradiciones, idiomas, prácticas religiosas, música y comida hoy forman parte integral de la rica y diversa cultura costarricense. En resumen, la influencia africana ha existido a lo largo de la historia de Costa Rica, a través de dos importantes y muy diferentes etapas: la afrocolonial entre los siglos XVI y XVIII y la migración afrocaribeña a partir de 1870. Bueno, este es un video muy cortito, pero explica muy bien cuáles son las dos principales influencias o oleadas migratorias africanas a nuestro país. Y les debo confesar que yo no tenía muy claro las dos influencias. Yo provengo de la segunda oleada de migración al país, la afrocaribeña, pero no conocía la primera oleada, pero sí me acuerdo que en mi infancia se hacía mucha confusión, se nos decía que todos éramos esclavos y yo me acordaba que no, que nosotros vinimos como trabajadores libres. Quisiera saber si a estas alturas hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna reacción para poder proseguir. Sí, ¿No? correcto, tenemos una. Ok, perfecto. Que la pregunta es de Luis Fernando Campos, dice, mi pregunta es para la estimada Yalile. Usted es una mezcla de culturas y etnias por sus padres y abuelos. Es evidente que se identifica como afrodescendiente, pero ¿qué pasa con las otras ascendencias y culturas que también son parte suya? Bueno, cierto, como dice la doctora, mi familia de la parte étnica negra viene de la segunda oleada. Mi abuela, mi bisabuela vino de Jamaica. Sí, soy una fusión de esa riqueza que tenemos, bueno, en el país, pero básicamente en nuestro Caribe. Sí me represento porque la misma fisonomía mía, soy se aprecia que es de la étnica negra, pero también comparto con la parte libanesa de la parte de mi padre, y eso es lo que creo que me ha hecho, digamos, eh, estar, digamos, y tener esa gran apertura para poder comprender de que el ser humano no importa las etnias, no importa los grupos étnicos, sino lo que importa es el ser humano. Y sí, me identifico con las dos etnias, tal vez con la parte de mamá, que es la negra con la china no tanto por cuestiones que mamá no tuvo, digamos, como esa profundidad. Sí, sí tenía relación con su padre. El abuelo está enterrado en la parte china del cementerio de Limón, y allá lo visitamos, pero no tuvimos como esa relación tan fuerte como con las dos, tanto con la negra como con la libanesa, que sí, verdaderamente en nuestra casa unos días se comía de la etnia negra, otros días se comía de la parte árabe o libanesa, y entonces pues fuimos creciendo justamente con esa interrelación de esos dos grupos, y hoy por hoy pues eso nos ha permitido tener una ampliación de la tolerancia y de la integración para con las etnias, y que lo que importa es el ser humano.
Excelente. Me gusta mucho también la pregunta que hace el colega porque evidentemente todos somos producto de una mezcla, pero nuestras circunstancias de vida hacen que algunas veces nos identifiquemos más con unas que con otras, ¿verdad? Y el papel de la madre es muy importante en estos procesos de socialización, ¿verdad? Entonces uno tiende a aprender mucho de la cultura de la madre. Lo importante es que podamos reconocer esa diversidad. Y eso es lamentablemente no es lo que sucedió en nuestro país, ¿verdad? Con este grupo en particular y con muchos otros, con los indígenas también, con la influencia china, con la influencia italiana. Más bien lo que sucedió en nuestro país fue que por mucho tiempo más bien se negaba la existencia de esa diversidad cultural. Entonces yo quería contarles a ustedes un poquito más sobre cómo se han visto a los afrodescendientes a lo largo de la historia de nuestro país. Nuestro país es un país bellísimo que ha avanzado muchísimo en los derechos humanos y en el reconocimiento de la diversidad, pero también es un país en donde es producto de la conquista española, de la explotación de ciertos grupos culturales, no solamente los afrodescendientes, sino los indígenas, y eso ha hecho que nuestra identidad nacional se haya exaltado mucho más los aportes de ciertos grupos y menos los otros grupos. Entonces, si me permiten, puedo continuar contándoles un poquito más acerca de cómo se veían a los afrodescendientes. Durante la colonia, por ejemplo, ya nos lo explicó claramente el video, los afrodescendientes muchos fueron traídos como esclavos, como mano de obra explotada para mantener el status quo, ¿verdad? Y una forma de mantener precisamente el status quo era clasificándonos en jerarquías y poniéndonos a ciertos grupos arriba y ciertos grupos abajo. Y eso se puede observar muy bien en el famoso sistema de castas que teníamos durante la colonia, en el cual se clasificaban a las personas de acuerdo a su blancura y su procedencia. Por ejemplo, y se nos clasificaba dependiendo de que si éramos hijos de españoles o si éramos hijos de nativos o si éramos hijos de esclavos, ¿verdad? Y entonces teníamos unas clasificaciones loquísimas, por ejemplo, que todavía utilizamos. A mí tienden a decirme mulata, porque mi mamá es mestiza muy blanca de Grecia de Alajuela, imagínense, de San Isidro de Grecia de Alajuela, y mi papá es de Batán de Limón, afrodescendiente, y a mí me dicen mulata por eso. Bueno, esas formas de llamar a las personas de acuerdo a la mezcla étnica que tienen, provienen de la colonia. Y entonces, por ejemplo, las personas que eran españolas puras estaban encima de la jerarquía, eran considerados los que tenían mayor prestigio, y dependiendo, y podía ser que yo naciera de una mezcla de español y africano, y a mí me llamaban mulata dependiendo si me inscribían a nombre de mi papá o a nombre de mi mamá, ¿verdad? Entonces, el sistema de castas se mantuvo por mucho tiempo durante la colonia y producto de esa jerarquización de los grupos basados en aspectos físicos o fenotípicos, es que se sigue manteniendo la idea de que hay grupos superiores e inferiores. Acuérdense que el racismo es una ideología, un invento, ¿verdad? Ideológico que clasifica a los seres humanos en algo que llaman razas. Raza solo hay una, la humana, pero clasificaron a las personas en grupos de acuerdo al color de la piel, y el racismo constituye también una forma de legitimar la explotación de un grupo sobre los otros, suponiendo que hay grupos que somos inferiores que otros solamente por el color de la piel. Ahora, ¿qué pasó después? Uno pensaría que después, con la abolición de la esclavitud, como dice el video, y con nuestra independencia, las cosas fueran a mejorar para muchos grupos culturales. Bueno, pues resulta que, tal y como lo explica muy bien el video, cuando nosotros nos independizamos y empezamos a ser una nación próspera, a producir, a tratar de exportar, a tratar de tener una ubicación en el mundo, se empezó a diseñar una identidad nacional basada en la blancura, o sea, exaltando solo los aportes de algunos grupos culturales y no todos. Y ahí es donde desaparecía el aporte de los indígenas, de los afros, de todos otros grupos que no fueran españoles. Entonces, ejemplos que tenemos nosotros en la historia lo podemos ver en la forma en cómo nos veían
tenían los otros o se presentaba la construcción de identidad nacional. Aquí les traigo un ejemplo de un importante escritor, lingüista, traductor, embajador de nuestro país, que fue don Ricardo Fernández Guardia, y él explicaba, ¿verdad? Uy, me pasé. Él explicaba que nuestro país le iba muy bien, pero porque había muchos españoles. Él decía, el país de Costa Rica tiene una proporción mayor de españoles de pura sangre, con menos mezcla de negro e indio que los otros países de Centroamérica. Y si nosotros hemos logrado mayor prosperidad, demostrando más actividad y espíritu empresarial materialmente y en otros aspectos, es justamente porque se lo podemos atribuir a esa circunstancia. Es decir, había una idea de que Costa Rica le iba bien, pero porque tenía poca mezcla étnica, cuando ya vimos que no es cierto, que desde la colonia estamos mezclados y posteriormente los estudios genéticos mostraron que nosotros somos una mezcla. Pero estas eran las ideas que prevalecían. Otro ejemplo de estas ideas que prevalecían lo vemos en los intelectuales costarricenses. Por ejemplo, doña Yolanda Oriamuno es una de las mayores y mejores escritoras que tenemos en nuestro país, pero era hija de su época y tenía visiones estereotipadas sobre los afrodescendientes. Ella escribía en el famoso repertorio americano, que era uno de los espacios en donde la mayoría de los intelectuales costarricenses, ¿verdad?, de la época, daban a conocer su pensamiento, y ella decía, el negro es tosco de pensamiento y lento de imaginación. Es apasionado como un animal en celo, pero se guía en esto por instinto. Un negro de 25 años es un niño al que se le han crecido desmesuradamente las piernas y con su mentalidad en pañales es irreflexivo, obediente y alegre. Vean, si alguien dice eso, en este momento lo demandamos porque sabemos que no es cierto, ¿verdad? Pero en ese momento era como muy típico oír este tipo de visiones acerca de los afrodescendientes basadas en estructuras ideológicas racistas. Yo no quiero andar culpando a nuestros antepasados, ni quiero andar derribando estatuas ni nada por el estilo, pero sí quiero que reconozcamos que nuestro país ha tenido una fuerte influencia de los pensamientos racistas de la historia, ¿verdad? Que lo hemos ido cambiando, por dicha. Y también, acuérdense, para los que ahora, don Clodomiro Picado, que es uno de los científicos más importantes que tenemos en nuestro país, él, por ejemplo, estaba muy preocupado de que nuestra sangre se ennegreciera. Y esto salió publicado en un periódico de mayo de 1939, el diario de Costa Rica, y específicamente él decía, si nuestra sangre se está ennegreciendo y si seguimos así, del crisol no saldrá un grano de oro, sino un pedazo de carbón. Y él decía, puede ser que estemos a tiempo de rescatar nuestro patrimonio sanguíneo, ¿verdad? Que es europeo, que es lo que posiblemente nos ha salvado hasta ahora de caer en el sistema de africana catadura, ya sea en lo político y en las aficiones que remedan el arte o la distinción en tristes fórmulas ridículas, ¿verdad? Me parece muy importante aclarar esto porque históricamente se ha asociado a África con algo poco civilizado, África con algo, actualmente muchas ideas de África como la pobreza, África como algo salvaje. Y bueno, muchos de los estudios nos recuerdan que más bien la cuna de la humanidad está en África, ¿verdad? Que ahí hay mucho desarrollo, pero nosotros hemos tenido una historia muy, que selecciona solo ciertos aspectos, ¿verdad? Me parece importante traerles estos poquitos ejemplos para que ustedes vean cómo a lo largo de la historia de nuestro país la presencia afrodescendiente no ha sido siempre bienvenida, ¿verdad? Igual muchos de ustedes tendrán historias o muchos de ustedes han visto cómo muchas veces en nuestro país se tergiversa la historia y se resaltan solo ciertos aspectos de nuestra identidad cultural cuando son muchísimos, como estaba diciendo el colega. Entonces, la pregunta que yo les lanzo a ustedes es que si ustedes creen que seguiremos igual a esto que estamos viendo. Estos son datos de 1930, 1930. Entonces, quería hacer un segundo espacio en este momento para preguntar y para ver si hay preguntas, consultas sobre estos temas más históricos, o tal vez alguna reacción o reflexión de doña Yalile que nos está moderando. Aprovecho este espacio para volver a recordar las reglas. Por favor, quitar los micrófonos, apagar las cámaras y las consultas por medio del chat.
En cuanto a su consulta, doña Vanessa, yo quería aportar lo que yo ya le había compartido a usted. Mi familia, por el lado de mi papá, son afrodescendientes, y yo soy blanca y de ojos verdes. Que no me creían que yo soy afrodescendiente. Mi familia viene de la primera oleada, de los ambos mezquitos que de la zona limítrofe entre Limón y Nicaragua. Entonces, que fueron los que llegaron primero, se mezclaron con los indígenas, ¿verdad? Y en mi familia siempre ha sido algo claro, ¿verdad? Pero es lo que usted indicaba al inicio, ¿verdad? Está en nuestros genes, está en nuestras raíces y no necesariamente somos el mulato o morenos o tenemos alguna característica, pero sí está en nuestros genes. Yalile, no sé si quieren compartir alguna apreciación. Sí, bueno, muy interesante esta exposición. Viendo y analizando la exposición, bueno, uno diría que a través propiamente del país como país, con sus leyes, el marco del Estado, no existe, digamos, una discriminación como Estado. Todos y todas tenemos los mismos deberes y los mismos derechos como Estado, pero ya propiamente lo que es la sociedad, sí hay muchos desastres. Para contarles, por ejemplo, mis padres, y recordando, hace poco falleció mi hermano, el mayor, de 83 años. Papá y mamá se conocieron hace, diríamos, 84 años, en aquel Caribe. Mi padre era de una familia económicamente pudiente y mamá pues era una mujer solo con su madre y su abuela y dos hermanas. Y bueno, se enamoraron y por supuesto hace 84 años aquello fue en Limón como una cosa terrible. Pues mis padres lucharon y avanzaron en todo ese proceso, pero el Estado pues, fue cambiando y teniendo toda esa amplitud para el grupo étnico negro, pero sí en la población falta mucho como sociedad permear ese tema, porque el lenguaje en Costa Rica es muy fuerte. Uno piensa, y esto lo digo con toda la amplitud cuando uno oye y uno sabe, sin entrar en polémicas ideológicas religiosas, pero por ejemplo, el costarricense, sabemos de que somos devotos de la Virgen de los Ángeles y todo el mundo dice la negrita, la negrita, la negrita. Pero cuando es de insultar a las personas, pues utilizan un vocabulario que nada tiene que ver con la negrita. Entonces, como sociedad sí nos falta permear, digamos, el tema étnico, porque hoy por hoy todavía hay un gran rezago en la sociedad, no como Estado, porque todos somos iguales en nuestro Estado, pero sí a nivel de la sociedad y la Asamblea Legislativa y las personas que hemos estado ahí, hemos venido con el apoyo de todas las fracciones legislativas que han estado en el momento en que se han aprobado las leyes, se ha venido caminando para reivindicar todo ese proceso que la doctora Smith nos acaba de exponer. ¿Hay alguna consulta? Sí, hay un par de reacciones. Acá las voy a leer. Hay una de Luis Fernando Campos. Dice, con gente como Yalile es imposible que sigamos igual que a mediados del siglo pasado. Falta bastante por cambiar, pero ya el cambio está en marcha, al igual que en otras reivindicaciones de grupos minoritarios. Tenemos una reacción de Cinea Bolaños que dice,
Creo que ha ido cambiando conforme ha pasado el tiempo, pero persiste aún mucho el racismo y la discriminación. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Creo que sí es importante lo que dice doña Yalile, de que a nivel de nuestro Estado, como Estado de Derecho, nosotros como ciudadanos tenemos asegurados derechos fundamentales, ¿verdad? Pero una cosa son las normas, las leyes, ¿verdad? Y otra cosa son las vidas cotidianas, que poco a poco vamos cambiando, y estoy totalmente de acuerdo con las intervenciones de los colegas de que hemos avanzado muchísimo, eso es cierto, pero que nuestro estándar no tiene que ser compararnos con otras naciones que están peor que nosotros en estos temas, sino compararnos con el ideal de tener una sociedad justa. Retomando este tema de nuestro Estado, digamos, de la protección que nos da el Estado y del trabajo que han hecho los gobiernos y nuestra Asamblea Legislativa, es que en el 2015 se cambió el artículo 1 de la Constitución Política para asegurarse de que Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural, ojo señores y señoras. O sea, ya en nuestra Constitución está reconocida la diversidad, no solamente afrodescendiente, sino también indígena, de chino costarricense, italiano costarricense, judío costarricense, y esto me encanta, porque si bien es cierto, esto no transforma directamente las prácticas cotidianas de discriminación y racismo, sí es una buena base para poder reclamar derechos, y eso me parece muy importante. Y se ha avanzado muchísimo. También quería retomar la idea de que así como las investigaciones históricas nos cuentan que había una actitud bastante negativa hacia la afrodescendencia, últimamente han habido muchísimos investigaciones que más bien nos refuerzan la presencia de la diversidad étnica y cultural, y se han hecho muchos avances. Quiero mostrarles un par de avances más. Bueno, en el marco de esta Constitución Política remozada, tenemos, por ejemplo, las investigaciones genéticas que nos estaba hablando ahora la compañera. Yo voy a ver cómo hago para quitar esto de aquí. Exacto. Bueno, estos números que están aquí son los resultados de un estudio genético que se hizo en la Universidad de Costa Rica. Los colegas de genética de poblaciones tomaron una muestra de 2.196 ciudadanos costarricenses a lo largo y ancho del país, tomaron muestras de sangre y rastrearon una serie de marcadores genéticos como tipo de sangre, con proteínas en la sangre, y las compararon con esos marcadores genéticos en otras regiones del mundo para saber de dónde venimos nosotros genéticamente hablando, ¿verdad? Que es lo que Evelyn nos decía de su mezcla genética. Bueno, estos resultados lo que nos dicen es que efectivamente nosotros tenemos genes europeos, precisamente de la península de España, ¿no? De la península española. Tenemos también un porcentaje de marcadores genéticos provenientes de los ancestros originarios de las Américas, los indígenas, y tenemos proporción de genes africanos que son rastreables precisamente a las costas que dan al Atlántico, a la costa africana que da al Atlántico. Interesantemente, ellos hicieron el análisis de los marcadores por las distintas regiones del país, y podemos ver que la proporción estimada de esa contribución genética ancestral varía dependiendo del lugar donde estamos, pero que independientemente de nuestro color de piel o donde vivamos, siempre tenemos en nuestra constitución genética un pedacito de indígenas, un pedacito de africanos y un pedacito de españoles ahí dentro. Me parece muy importante porque este tipo de estudios no se podían hacer antes, ¿verdad? Y podían negar la presencia de los africanos antes, pero ahora con esta nueva evidencia sabemos que somos un país multiétnico y multicultural desde nuestra sangre, ¿verdad? Otra de las cosas que podemos ver en los avances es en los censos. En el censo antes no nos preguntaban de dónde considerábamos nosotros que veníamos, ¿verdad? Y más recientemente el INEC ha incluido preguntas sobre nuestra identidad étnica, que es la forma en cómo nosotros
Nos identificamos a nosotros mismos en términos de nuestra ancestría, y de 5 millones de personas que somos en la actualidad, en el último censo el 84% se definía a sí mismos como blancos mestizos. Y un 8% nos definíamos como afrocostarricenses, incluyendo mulatos y negros, ¿verdad? Es muy interesante porque muchas veces no nos gusta utilizar ciertas palabras porque pensamos que son políticamente incorrectas, pero algunas veces esas son las palabras que el pueblo utiliza para poder llamarnos unos a otros, ¿verdad? También tenemos personas que se han definido como chino-costarricenses, una importante población indígena y, por supuesto, una importante contribución importantísima de la migración, principalmente de Nicaragua. Entonces, ustedes vamos viendo cómo efectivamente las cosas van cambiando. En la legislación, porque se nos reconocen. En los avances científicos, porque también se nos reconoce en la diversidad. Y en la parte más demográfica, porque también se reconoce en la diversidad. Y en el marco de esto también nos damos cuenta, lamentablemente, como dicen los colegas que han intervenido hasta este momento, siguen persistiendo problemas de discriminación y racismo, y lamentablemente tenemos que decir que en el fútbol es donde más se ven, ¿verdad? Y aquí es donde tengo un par de ejemplos de que muchas veces los partidos de fútbol, en donde hay como una desinhibición de todos los límites, ¿verdad? Y hay unas pasiones, ahí se sale mucho el racismo del costarricense. Por supuesto, esto no se comparte en toda la población, pero se observa mucho en esos espacios y en el entretenimiento también. Y en Costa Rica existe algo que llaman el racismo agazapado, porque contamos muchos chistes racistas y cuando ya vemos que alguien se nos ofende, le decimos, pero solo es un chiste, como si no hiciera daño, ¿verdad? Y en los medios de comunicación se ven cómo se comparten esos memes en donde se burlan de los afrodescendientes. Todavía tenemos ese problema, y esto que les traigo aquí son solo un par de ejemplos de quejas que hemos tenido desde la comunidad afrodescendiente cuando sentimos que se nos está ofendiendo, aunque sea en espacios de diversión, de gozo, que deberían ser espacios de unión. Ahí mismo es donde nos excluyen, ¿verdad? Y en el marco de este contexto actual es donde yo les quiero mostrar los resultados de nuestra última encuesta nacional sobre actitudes hacia la diversidad cultural y a las poblaciones afrocostarricenses e indígenas. Hoy voy a hacer énfasis particularmente en los afrocostarricenses, aunque la encuesta se hizo tanto para conocer las percepciones de los costarricenses sobre los afrocostarricenses e indígenas. No sé si hacemos una pausita aquí o si sigo directo con los datos de la encuesta, ¿cómo lo ven las colegas moderadoras y el colega? Luis Alejandro, ¿tenemos alguna consulta? Sí, tenemos una reacción de parte de una de las invitadas externas que se denomina como Shakira. Dice: el Ministerio de Educación Pública ha fallado en introducir esos temas en el sistema educativo. Y hay una intervención mía también, en la que yo digo, la riqueza cultural, gastronómica y de lenguaje, incluso de pronunciación, debe ser orgullo costarricense, no burla ni chistes como se usa en medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación permiten que se utilicen chistes de cómo hablan las personas negras como una burla, cuando debería ser un enriquecimiento de la cultura. Estas dos últimas intervenciones casi como que dan respuesta a los resultados de la encuesta. Ya se me adelantaron, ¿verdad? En efecto, Shakira, esta encuesta se hizo precisamente para poder orientar más el trabajo que hace el Ministerio de Educación para que puedan incluirse dentro de los contenidos que aprendemos nosotros en nuestro sistema educativo acerca de los aportes de las distintas culturas que conforman nuestro país. Yo no quiero decir que el ministerio no ha hecho nada. Yo conozco muchas iniciativas que han hecho. El ministerio tiene una cátedra, tiene una comisión de estudios africanos exclusivamente para poder introducir esos temas. Y se han hecho algunas cosas que al final de la conferencia les puedo contar un poquito más de qué es lo que se ha hecho, pero por supuesto que falta. O sea, muchas de las cosas que yo lo aprendí hasta grande. O sea, o sea, había en la escuela nos fallaron en muchas cosas, pero no solamente en eso, sino en otras. Así que concuerdo perfectamente. Y
La diversidad cultural, que nos estaba ahora hablando el compañero, es precisamente el tema de esta encuesta. Nosotros lo que queríamos saber es que cómo piensan los chicos y las chicas de nuestro sistema educativo acerca de esa diversidad que vos estás en este momento resaltando, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos, no la vemos, ¿verdad? No la vemos o no creemos que ese aporte gastronómico, económico, cultural, la forma de hablar. Nosotros decimos mondongo, ¿verdad? Se lo llevó candanga, un montón de palabras que son totalmente africanas, señores. El gallo pinto, ¿de dónde vienen los frijoles, verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que nos hace falta más incluir. Entonces, ¿les parece que les cuente los resultados de esta encuesta? Porque nos va a dar mucho insumo para seguir discutiendo. Esta encuesta es un producto del esfuerzo del Ministerio de Educación, de las Naciones Unidas, de la Universidad de Costa Rica, de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe de la Universidad de Costa Rica, para conocer las actitudes de nuestros estudiantes sobre estos temas que estamos hablando hoy, y me pareció ideal traérselos a ustedes en este momento. Nosotros, esta encuesta tenía como objetivo conocer cuáles son las actitudes, las creencias, las experiencias que tienen estudiantes de colegios públicos. Fueron estudiantes de colegios públicos de todo el país a quienes se les entrevistó sobre el tema de lo que es la diversidad cultural costarricense, y nos focalizamos solamente en poblaciones indígenas y afrocostarricenses, pero porque no teníamos más tiempo, más chance, más plata, y porque el cuestionario se hace muy grande. Pero idealmente en futuras encuestas tenemos que seguir profundizando en otros aportes. El italiano, el alemán, el judío, ¿verdad? El chino, ¿verdad? Todos esos aportes los vamos a seguir investigando. Y nosotros, los temas de la encuesta eran: ¿qué es la actitud hacia la convivencia intercultural? ¿Cómo ven los chicos eso? Estudiamos el tema de prejuicios. Los prejuicios son esa animadversión que tienen las personas por ciertos grupos étnicos sin conocerlos. O sea, uno le puede caer mal a alguien después de conocerlo, pero si le cae mal antes de conocerlo, solo porque tiene un acento distinto, un color distinto, ya estamos hablando de prejuicio. Es esa actitud negativa. Los estereotipos. Los estereotipos son las imágenes que nosotros tenemos en nuestras cabezas de los grupos, y es esa generalización, ¿verdad? Todos los negros bailan bien, todas las mujeres son delicadas, todas, cosa que no es cierto, no todos bailan bien, ¿verdad? Pero es esa generalización que hacemos de las características de las personas. Los estereotipos pueden ser positivos o negativos, pero tienen el problema de que una vez que encasillamos a la persona en una categoría, en un estereotipo, después no vemos a la persona y solo vemos el estereotipo. Y la discriminación, que es otro aspecto que medimos a través de cómo son tratados y cuál es el estatus que tienen los grupos culturales. Esta fue una encuesta, la metodología fue encuesta, eso quiere decir que fuimos y visitamos los colegios. 37 colegios se visitaron en todo el país, 1.200 estudiantes fueron entrevistados, pero en cada colegio que fue elegido al azar, en esos 37 colegios se escogían grupos, niveles de primero, tercero y quinto año al azar, y los grupos elegidos, ahí los encuestadores llegaban al aula, pedimos permiso al ministerio para que nos dieran unas 2 lecciones, y en esas 2 lecciones los chicos completaban un cuestionario por sí mismos, guiados por los entrevistadores, ¿verdad? Los datos fueron tabulados, y lo que les voy a presentar a ustedes es un poquito de resultados nada más. Una de las preguntas que le hicimos a los chicos y a las chicas es una muestra de 1.200 estudiantes que van desde los 12 años hasta más de 18 años, ¿verdad? Eso sí, colegios diurnos académicos, no piensen que son todos los colegios, distribuidos en todo el país. Entonces les preguntamos a los chicos, ¿qué son las cosas que provocan más división en nuestro país? Esta pregunta me encanta porque dice, para ellos la riqueza, es decir, la división, la injusticia, los pobres y los ricos, y me parece muy importante que lo resaltemos. Este país es todos sabemos que es un país democrático, que hay mucha igualdad, pero también hay mucha inequidad en el acceso a la riqueza, a los bienes, a los medios. Tenemos unos ricos tan ricachones que no nos imaginamos que son, ¿verdad?, que viven aquí. Las preferencias sexuales son otras de las cosas que ellos creen que dividen a la sociedad. Con todo lo que hemos visto acerca de las orientaciones sexuales y el tema del matrimonio gay y todo ese tipo de cosas, nos reflejan que todavía estamos muy separados. Los valores, la religión, la educación. Vean que el 34% de los chicos piensan que el color de la piel sigue siendo un problema que divide a nuestro país, y la etnia también, en proporciones muy similares,
¿verdad? Son cosas que nos dividen según ellos. Aquí lo que ustedes pueden ver, la barra en este caso indica el porcentaje de chicos que mencionaron estos temas, que marcaron estos temas como temas que les parecen que dividen a nuestro país. Ahora, en términos más cercanos sobre a quién estarían dispuestos a recibir en su casa, eso fue una pregunta muy interesante, le dijimos, ustedes, ¿a quiénes de estas personas estarían dispuestos a recibir a su casa? Vean qué interesante, ellos no tendrían problema de recibir personas con un color diferente al suyo en sus casas, pero ojo, de otra etnia, más de la mitad dice que no los recibiría, casi la mitad, casi el 40% dice que no los recibiría. Y entonces uno se queda pensando, ¿qué significará etnia para esos chicos? Anótenlo ahí para que podamos discutir eso, porque muchas veces confundimos color de piel con etnia, con grupo cultural, y nos pareció muy interesante estas respuestas de los chicos. Y ahora sí, una de las formas de medir las actitudes es presentándole a las personas frases para ver si sobre temas muy polémicos y frases muy provocadoras, para ver qué tanto la gente está a favor o en contra de esas frases, y a partir de ahí construimos un índice de acuerdo que va de 0 a 100. Entre más alto es el índice, más alta es la nota, más de acuerdo están con esas frases. Y vean que para los chicos y las chicas es importante que nuestro país apoye a los grupos culturales. También dicen que nosotros, y eso es lo que ya nos decía la colega Shakira, que nosotros debemos conocer más sobre las costumbres y tradiciones de todos los grupos culturales del país. Pero vean que cuando ya les preguntamos si nuestra sociedad está compuesta por grupos de distintas tradiciones culturales, ahí ya no están de acuerdo, como que ya ahí ya se nos perdieron los chiquillos, ¿verdad? Ahí hay menos de acuerdo. Y cuando nosotros les decimos, si ustedes creen que esa diversidad es lo que contribuye a que nosotros seamos tan cargas como don Ricardo Fernández Guardia decía, que era porque éramos muy blancos. Aquí les estamos haciendo la misma pregunta, pero en la actualidad, y vean, ahí ya los chicos ya no tienen tanta seguridad de que precisamente por esa diversidad de tradiciones es que nosotros somos un país muy carga. Digamos, ahí ya estamos los chicos se nos quedan pensándolo más. Y vean qué interesante, 1 de cada 10 chicos piensa que no es bueno vivir juntos. 1 de cada 10 chicos cree que es mejor vivir separados, y vean, y eso es un tortón, vivir separados es lo peor que podemos hacer. Es decir, un apartheid, como había en Sudáfrica, no lo podemos hacer, y vean que 1 de cada 10 chicos cree que es lo mejor, con las consecuencias que eso tiene. Otra pregunta que hicimos bien interesante es cómo creen ellos que la sociedad costarricense percibe en el estatus social. Les dijimos, piensen en el estatus social de las personas en este país, ubíquese usted en ese estatus social, ubíquese a las personas afrodescendientes y a los indígenas, y vean qué interesante. Ellos se ubican en un lugar superior con respecto a las personas afrodescendientes e indígenas, y esto es muy importante porque no estamos culpando a los chicos de que piensen eso, es que ellos nos están diciendo que existen todavía jerarquías sociales en nuestro país y que el estatus social todavía se define por el color de la piel, y hay grupos más valiosos que otros. Y en los mismos chicos se ven, ¿verdad? Que los chicos eran de distintos grupos etnoculturales, ¿verdad? Se ven mejor pero reconocen que hay jerarquías. Otra cosa que hicimos muy interesante es darles a los chicos una serie de adjetivos que ellos creen que aplican a los grupos culturales en el país, no solo afrodescendientes, sino indígenas. Aquí solo les estoy presentando los resultados de los afrocostarricenses porque estamos en este tema hoy, pero también sobre los indígenas, y encontramos que los chicos tienen imágenes positivas, en la mayoría son positivas, como trabajadores, como alegres, como inteligentes, pero hay niveles todavía, hay presencia todavía de estereotipos negativos, de pobreza, violencia, superstición, perezosos. Vean que es menor, vean que estas barras llegan hasta el 25% y estas barras llegan casi hasta el 80%. Por supuesto que los objetivos negativos son en menor medida, pero están ahí metidos. Es decir, hay chicos que de verdad asocian ciertos grupos culturales con ciertas etiquetas que no son positivas. Y esto es muy importante porque, a propósito de lo que nos estaba hablando el compañero, los medios de comunicación ayudan mucho a transmitir esas etiquetas, ¿verdad? Cuando
Cuando dicen, ¿verdad? En San José mataron a alguien, ¿verdad? Nadie, no dicen exactamente nada más dice, muere un hombre en San José, pero cuando dicen, muere un hombre en Limón, ahí ya se resalta más el hecho de que sea en Limón, ¿verdad? Una de las cosas que estábamos hablando igual sobre la violencia es que no, o sea, dan la sensación de que es todo Limón el que es peligroso, ¿verdad? O sea, por supuesto que en San José tenemos barrios más peligrosos que en Limón, pero ahí no dicen que pasó en Cieneguita o en cierta parte de Limón, sino que dicen Limón. Entonces, es bien interesante ver cómo los estereotipos se siguen reproduciendo en esta muestra de jóvenes costarricenses. Otra cosa que hicimos nosotros es ofrecerles frases provocativas para ver qué opinaban acerca de los afrodescendientes y de los afrocostarricenses, y vimos que las frases que más acuerdo tienen ellos es que más acuerdo, o sea, que más acuerpan, que están más a favor, es que todavía tenemos problemas de discriminación. Ellos piensan que algunas veces se nos ha negado la posibilidad de tener buenos trabajos, y ellos pueden comprender por qué algunas veces nos enojamos mucho los afrocostarricenses y tratamos de luchar por nuestros derechos, pero al mismo tiempo un grupo importante de chicos decía: qué necios los afrocostarricenses, siguen luchando por algo que ya no existe, están jalándole demasiado el rabo a la chancha, en palabras muy coloquiales, están luchando demasiado por sus derechos. Y encontramos además, aquí están algunas de las frases, eran muchísimas frases, eran 40 frases, y los chicos las decían, estoy escogiendo las más relevantes, las más representativas. Y encontramos también una suerte de preocupación de que lo que el gobierno les da a ciertos grupos me lo niegan a mí. Entonces entramos en una competencia de acceso, lo que llamamos amenaza, una situación amenazante que promueve actitudes negativas, ¿verdad? Pero otra cosa que nos preocupó mucho a nosotros es que uno se pregunta, ¿de dónde sacan los chicos esas ideas acerca de esas poblaciones? ¿Será que han tenido malas experiencias de contacto con los grupos etnoculturales de nuestro país? Entonces le preguntamos a los jóvenes cuál era su nivel de contacto con los grupos afrodescendientes e indígenas. Y vean que esto es una escala de 0 a 100. Y en una escala de 0 a 100 el nivel de contacto es bajísimo. Es decir, tenemos pocas oportunidades de conocernos entre nosotros mismos por distintas razones, no porque no queramos, algunas veces es porque no tenemos la oportunidad, algunas veces es porque en nuestros colegios no hay suficientes personas de distintos grupos étnicos distintos, ¿verdad? Pero vean que nosotros prácticamente vivimos como en guetos en donde no nos estamos juntando, y es muy peligroso, porque si algo ha resaltado la investigación mundial y nacional es que las oportunidades de contacto son precisamente esas las que nos permiten romper con los estereotipos, con el prejuicio, las oportunidades de contacto en igualdad de condiciones, en donde yo trato de ver a la otra persona como igual, me permite a mí romper con muchos mitos. Precisamente cuando les preguntamos a los chicos que sí habían tenido contacto, que nos evaluaran qué tan bueno era el contacto, los chicos estaban fascinados. Tenían amigos de toda la vida de distintos grupos étnicos, los adoran, ¿verdad? Pero casi no tenemos oportunidades de contacto. Estos son los principales resultados, alguna selección. Quiero contarles que nosotros, por ejemplo, nos dimos cuenta con este estudio que la diversidad cultural es concebida positivamente, en una actitud positiva, pero todavía no tenemos claro por qué es importante la diversidad cultural, ni en qué consiste, ni en cómo, ni si nos da ventajas. También nos dimos cuenta, y esto ya lo observaron claramente, tenemos muy pocas oportunidades de contacto intercultural, ¿verdad? Vean, los resultados son todavía peores para poblaciones indígenas, ¿verdad? O sea, tenemos menos contacto, tenemos actitudes más negativas, creemos que son súper supersticiosos, es terrible. Nuestro país es un país frío y distante, un poco indiferente ante los otros grupos etnoculturales, como que no los incorporamos dentro de nuestra identidad nacional. Todavía persisten imágenes estereotipadas, y opiniones muy ambivalentes, encontradas y contradictorias sobre la diversidad cultural. O sea, en síntesis, nosotros nos dimos cuenta con este estudio de que las actitudes guardan una estrecha relación con las imágenes que tenemos de los grupos, así que cualquier estereotipo que siga reproduciendo va a desmejorar
las actitudes hacia esos grupos y también cómo conceptualizamos la diversidad étnica en nuestros jóvenes. Hay que educar a nuestros chicos para que reconozcan como parte central de nuestra identidad esa diversidad cultural y como una ventaja. Todos los estudios a nivel laboral indican que los grupos diversos son mucho más hábiles para afrontar problemas porque tienen distintas experiencias y no son rígidos, ¿verdad? Y por eso para nosotros es importante que nosotros favorezcamos acciones positivas de integración, respeto y preservación de las distintas tradiciones culturales. Y por eso yo le agradezco muchísimo a Limas el trabajo que está haciendo en este mes de la afrodescendencia con una serie de esfuerzos por reconocer cómo los afrodescendientes mantenemos nuestra cultura, porque eso es sumamente importante. Y una de las cosas como podemos mejorar es precisamente esto. Y quiero terminar esta presentación con un video de ustedes, de los de Limas, producido por ustedes, en donde se da un ejemplo de cómo las instituciones públicas podemos ayudar a la preservación de la diversidad cultural para que no se pierda y podamos crecer en esa riqueza. Y entonces les voy a poner este video que ustedes produjeron que me encantó, para ver si cerramos con estas. Somos orgullosos de ser afrodescendientes. Mi nombre es Yajaira, soy de Cahuita, de la provincia de Limón. Tengo 3 hijos y un nieto. Yo me dedico a preparar platillos típicos caribeños siguiendo la cultura afrodescendiente de nuestros antepasados. Yo aprendí. Se me fue. Voy a ver. Me dedico a preparar platillos típicos caribeños siguiendo la cultura afrodescendiente de nuestros antepasados. Yo aprendí viendo a mi abuelita y a mi papá, porque a mi papá le encanta hacer las ¿Sí? A las 5 de la mañana no se ve. No, apaga tu cámara y comparte el video de nuevo, por favor. Soy la única que está viendo. Sí. Voy entonces a compartir. Y apaga tu cámara durante el video para que haya más fluidez. Ajá, ya dejo de compartir. Vamos a ver dónde lo tengo. Lo tengo aquí. Vamos a ver. Voy a ponerlo. Y disculpen los problemas técnicos. Somos orgullosos de ser afrodescendientes. Mi nombre es Yajaira, soy de Cahuita, de la provincia de Limón. Todavía no. Todavía no. No, si gustas cierras el PowerPoint y vuelves a poner el video, por favor. Ok, perfecto. Voy entonces, voy a poner mi video, porque así es como estaba yo antes. Voy entonces otra vez a compartir. ¡Ay, qué cólera! Es el video que más me gusta. Voy a compartir. Ajá, vamos a ver. Abrir bandeja de... Ajá, compartir. Voy a ver ahora. Vamos a ver. ¿Ahora se ve? Yo me dedico a preparar platillos típicos caribeños siguiendo la cultura afrodescendiente de nuestros antepasados. Yo aprendí viendo a mi abuelita y a mi papá, porque a mi papá le encanta hacer rice and beans. A las 5 de la mañana se levantaban a rallar coco, porque es un proceso muy largo. Los productos que yo hago, los platillos que son rice and beans, o patí, o empanadas de pollo, se lo vendo a extranjeros, a gente del pueblo, locales, todos lo compran. Yo me siento orgullosa de ser afrodescendiente y también de compartir mi cultura con las demás personas y orgullosa de hacer lo que a mí me gusta, lo que es la cocina y sobre todo la comida caribeña. Somos orgullosos de ser afrodescendientes.
Ok, voy a dejar de compartir. Ajá, ok. Tenemos un par de interacciones, si gustan se las leo. Perfecto, bueno, hasta aquí llegué yo, más bien ahora estoy a disposición de ustedes, van a disculpar los problemas técnicos, ¿verdad? Pero esto es lo que queríamos compartir. Bueno, tenemos dos interacciones. Importante también decir acá que tuvimos más de 60 participantes, que ahora al final Evelyn también nos va a dar algunas sugerencias para que podamos compartir este video con otras personas, que va a estar disponible en las redes de Limas. Dice, de nuevamente tengo aquí a Shakira que dice, yo pienso que el cambio del racismo está en la mente. Ejemplo, hay personas que hoy por hoy en sus historias han logrado cambiar su vida, como el dejar las drogas, el dejar alguna mala práctica, pero lo que más cuesta es la mentalidad objetiva, al ver que una persona es diferente de etnia, como la afro, y no estereotipar, ni asociarla con algo negativo, ya sea que ese comportamiento es por la crianza del ser o por lo que ha escuchado. Definitivamente trabajemos en la parte de la mente. Tenemos otra interacción de Gretel Zúñiga que dice, buen día, un abrazo a doña Yalile, con mucho cariño. Por mis labores he tenido que estar saliendo de la presentación. Estoy súper interesada en la charla, pero demasiado interesante. ¿Es posible tener posterior la grabación? Ah, perfecto, sí, lo que le mencionaba ahorita. Esas serían las dos interacciones que tenemos. Claro. Muchísimas gracias. Yo, precisamente la mente es lo que cuesta más cambiar, ¿verdad? En efecto, cuesta, se puede cambiar, eso sí, procesos educativos a través de experiencias positivas de contacto. El ser humano tenemos una capacidad cognitiva muy limitada y tratamos nosotros de resumir el mundo siempre y de tratar de orientarnos, y ahí es donde se nos salen muchas ideas preconcebidas que hemos aprendido. Así que efectivamente hay que trabajar en la mente en el sentido de las percepciones, de las creencias, de nuestros sentimientos, y concuerdo completamente en que ahora creo que esas actitudes cambian precisamente por estas políticas tan progresivas que tenemos nosotros de los últimos 20, 30 años, y también por la lucha del mismo pueblo afro-costarricense. O sea, no fue que aquí vinieron y dijeron, ay, bueno, vamos a darle los derechos. No, también se luchó. Es una comunidad sumamente activa que ha estado muy presente en el cambio político, y eso es importante, tratar de empoderar a los grupos, a los distintos grupos, para que no tengan miedo de validar sus derechos, ¿verdad? Mucho parece, o sea, no es que, o sea, esto es una lucha constante, ¿verdad? Y el marco jurídico, el marco político, el marco social, el marco económico, el poder tener esas instituciones que tenemos nosotros, es que hace que estemos muchísimo mejor. Porque vean, yo he estado en otros países, he visto las condiciones de los afrodescendientes en otros países, y mire, uno se levanta a cantar la patriótica de lo bien que estamos aquí a la par de lo que están en otros lados, pero eso no me hace a mí pensar que ya está todo resuelto. No, porque siguen habiendo muchas injusticias y nos siguen tratando mal en este país. Muchas gracias. Doña Yalile. Está bien. Quisiera un estudio muy interesante, doctor, muy interesante. La sección en el ministerio es, no puedo decir cómo se llama, pero bueno, que existe en el ministerio hace varios años, creo que fue con el doctor Pacheco que se creó dicha instancia, me parece que recuerdo, pero me parece, unido a lo que está diciendo Shakira, con todo respeto para el Ministerio de Educación, creo que ha hecho un esfuerzo, pero no ha hecho lo suficiente. Y ahí voy con el asunto de la mente, pero es que la mente inicia desde que uno está pequeño. Entonces me parece que el Ministerio de Educación debe hacer otro esfuerzo más, porque también con todo respeto, ¿qué le voy a decir? Tal vez el país recuerda más que todo el aporte afrodescendiente como para el mes de nuestra cultura. Pero los otros meses
Entonces ahí el ministerio, y no solo lo digo para el grupo étnico negro, sino para toda la diversidad que hay en este país, es justamente en los primeros años, unido a la educación. Se dice que las personas menores de edad lo cambian a uno, al adulto, cuando los menores llegan a la casa y comparten con los padres y las madres todo lo que aprendieron en escuela. Verdaderamente es donde se hace ese impacto, porque bueno, uno a quién quiere más, pues esos son nuestros hijos e hijas, y es ahí donde debe de iniciar todo ese proceso unido también con la mente, y si bien es cierto, ha sido, y creo que el país ha avanzado, y lo digo porque yo como negra, perteneciente al grupo afrodescendiente, que he vivido aquí en San José, pero mis raíces están propiamente en Limón. Y la gente a uno a veces lo trata, bueno, tengo un hijo que me dice, mamá, y eso se lo quería preguntar, doctora, mamá, ya no se dice mulato. El término de mulato viene de mula, que se utilizó en el tiempo de la colonia. Entonces me dice, José Mario, me dice, mamá, eso no se debe de decir. Tal vez usted podría explicarnos un poquito, porque eso es algo. Dice, no, ya no hay que decir mulato, porque ese término no se debe de decir. Pero sí, el Ministerio de Educación y unidos a toda la sociedad, se debe de hacer un esfuerzo para que no solo se resalte en tiempos en que las celebraciones se den, sino que sea, digamos, un vivir dentro de las clases. Y eso no solo, eso como dicen, decía un médico o un ginecólogo en Limón, bueno, eso se aprende, y usted lo dijo muy bien, doctora, ¿verdad? Desde la base de la madre. Y yo no digo de que la madre como físicamente, sino la madre como hogar, dentro del hogar, ¿verdad? Y entonces eso es algo que debemos en el país, que nos ha caracterizado, y bueno, aquí vienen los visitantes y ven el Pacífico, ven el Caribe y ven que hay toda esa diversidad, y eso es un potencial para nuestro país, un potencial porque la gente que viene a visitar los países le gusta la diversidad de culturas, la diversidad de gente, la diversidad en la gastronomía, porque con todo respeto para los otros países, visitar un país en que todo es igual, pues no da ese gran valor. Nosotros, pues pequeñitos, pero de ahí tenemos dos costas, una en el Pacífico, una en el Caribe, y esas dos costas son diversas. Y eso es lo que nos da esa gran potencialidad. Por eso yo insisto, el Caribe no ha explotado la gran diversidad que tiene. La gran diversidad que tiene. Y esto es algo que, bueno, que nosotros, los que estamos ahí, que pertenecemos propiamente a la etnia, y ya en el Caribe ya no se puede decir porque somos un conjunto. Y en el Caribe se respira, digamos, una diversidad que tanto los grupos étnicos vemos cada día y tratamos de cultivar, porque sabemos que esa es nuestra riqueza. Tal es así que el Grand Parade no solo participa la gente del grupo étnico, es la cultura, es ese vivir. Y eso se debe de rescatar. Y yo soy una que insisto en que
que el Caribe debe de potenciar enormemente la gran riqueza cultural. Y eso es lo que nos ha faltado. Pero bueno, estamos en eso allá y creo que vamos para adelante, pero sí, la parte educativa debe de ser algo en que el país debe de ponerle más atención para ir avanzando en esos temas. Sí, muchísimas gracias. Tenemos 7 interacciones más. Wow, ok. Entonces yo no quiero decir mucho porque me parece que lo que está diciendo yo lo iba a decir. Dice Vladimir Sabo, admiro a los afrodescendientes en general, en su esencia de forma de ser, los compañeros y compañeras afrodescendientes. Giovanni Cambronero dice, Costa Rica a través de su historia ha enriquecido las tradiciones culturales de diversos grupos humanos. La herencia afrocaribeña es de enorme trascendencia para la fuerza de su tradición, similar a la guanacasteca. Es importante además recuperar con fuerza la herencia de las comunidades originarias indígenas también. Es parte de las transformaciones que debemos impulsar con mucha fuerza. Tenemos una aquí de María Krushenk, dice saludos, a mi parecer todo el respeto y sin el afán de que nadie se ofenda, es una ignorancia y falta de informarse especialmente de los valores morales. En la Biblia está escrito que ante Dios todos somos iguales y no hace diferencia entre una persona y otra, orgullosa de saber de dónde vengo y quién soy. Definitivamente hay que seguir trabajando en esa temática. Matilde Cantillo dice la primera institución socializadora del ser humano es la familia y es ahí donde debemos empezar a hacer una reestructuración cognitiva y cambiar o erradicar prejuicios. Rocío Arrieta dice, orgullosamente formo parte de una familia afro. Falta muchísimo por lograr, pero los cambios inician desde el hogar. Cuando los chicos y chicas llegan a los centros educativos, llevan costumbres del hogar, por eso la importancia del hogar. Otro dice, otro de Giovanni dice, Yalile tiene mucha razón. La generación de cambio y la mentalidad es disruptiva en determinado momento y generación para atrás y hacia adelante. Hacia atrás los adultos, hacia adelante las nuevas generaciones. Tenemos otra acá que dice Ana del Carmen Loría. Concuerdo con doña Yalile. La educación empieza primero con la casa. El prejuicio racial es derivado de las actitudes, pensamientos, opiniones y manifestaciones de las personas, las cuales se deben educar y erradicar del proceso lento. Pero es un proceso lento, pero debe continuar. Visiten nuestro Limón, es hermoso y las playas de las playas y su gente. Yo doy fe de eso. Eso lo dije yo. Yo adoro Limón. Agradezco, dice De La Force, agradezco a la comunidad la oportunidad, de trabajar en Limón con una gran jefa como doña Yalile. Soy madre y jefa de hogar, madre de 2 hijas. Aunque vivo en Limón y mis hijas no van a la escuela pública, veo a diario vivir con mis hijas aún esos días. A ellas se les ha discriminado por su color de piel. Las compañeras califican a las más negritas. Lo aprenden en sus casas y si bien es cierto desde las escuelas contrarresta esas creencias con modificar los temas educativos, no avanza mucho. Es urgente un cambio integral. Y yo creo que ahí tenemos una más. En general, de Vladimir Sabo dice, en general no hay personas de diferentes colores, sino de diferentes valores. Esa está buenísima, sí. Entonces yo creo que por ahí podemos ir cerrando, ¿verdad? Sí, yo no me atrevería a decir nada más porque echamos a perder las reflexiones. Yo quisiera agradecerle a doña Vanessa por haber aceptado la invitación del Instituto Mixto de Ayuda Social en acompañarnos el día de hoy. Agradecerle a doña Yalile, que fue la que se levantó más temprano para llegar desde Limón hoy acá a San José, a Luis Alejandro, a todos los compañeros y compañeras de Limas que han participado, a muchas de las personas beneficiarias, que aceptaron también la invitación de participar en esta charla. Gracias a todos por sus excelentes comentarios y participaciones para enriquecer esta charla. El lunes estaremos retransmitiendo esta charla a las 9 de la mañana por el YouTube, a través del Facebook de Limas. Y doña Vanessa nos había hecho el ofrecimiento de que realizáramos otra charla un poco más a profundidad para los funcionarios ejecutores de Limas. Ya se la comenté a doña Yalila. Entonces, para todos y todas las personas de la comunidad de Limas, probablemente vamos a hacer una
una charla con doña Vanessa más adelante para enriquecer el trabajo propio de las personas que trabajamos en esta institución y las personas que están de cara a la población beneficiaria. No sé, doña Yalile, si quiere aportar algo más. Sí, bueno, primero darle las gracias. Es muy valiosa, mucha enseñanza, mucho aprendizaje. Y bueno, primero agradecerle al señor ministro Bermúdez, ejecutivo de Lima, a sus asesoras, a Evelyn, por todo el apoyo que nos dieron para hacer realidad. Es la primera experiencia, esperemos de que sea el inicio. Fue algo muy lindo, un aprendizaje excelente. Y bueno, decir que en el IMAS estamos prestas para seguir avanzando en este tema por la coyuntura que tiene el país actualmente. Pues las acciones son bastante grandes, pero el personal siempre estará preparado para asumir retos. Es un personal comprometido allá en nuestra región, somos diversos, ahí tenemos diversidad dentro de la región, desde personas, como dice Derlan, negras, bien negras, como personas rubias de ojos azules, que estoy viendo a Magali ahí en la presentación, en la intervención. Así que ahí eso nos hace potencialmente muy abiertos, donde nosotros no todo está hecho, todavía hay mucho por hacer, pero siempre tenemos esa gran esperanza y agradezco la apertura que esta institución ha tenido para con el tema. Así que muchísimas gracias a usted, doctor Smith, a todos los y las participantes y seguir avanzando para mejorar nuestra condición humana, que al fin y al cabo lo más importante es ser mejor como ser humano. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. 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 Muchas gracias y buen día, buen fin de semana. Gracias.